Amigos y cientos de profesores protestaron este martes frente a la sede del Ministerio de Educación por la aplicación del aumento salarial de un 20% para este mes de abril, el que dicen se acordó desde el año pasado. Los profesores incluyen en sus demandas mejoras a los centros educativos en la jornada extendida, nombramiento de docentes y personal administrativo. ¿Puede el Ministerio de Educación asumir este reclamo? Pero además, ¿en dónde queda la calidad del estudiantado cada vez que tenemos una huelga de profesores? ¿Quién está pensando en esa parte? Vamos a conversar sobre este y otros temas con nuestro invitado de hoy. Se trata del señor Óscar Amargós, viceministro de Supervisión y Control de Calidad del Ministerio de Educación. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, con mucho gusto, Miralba y Ángelo. Estoy disponible para sus preguntas. Óscar, ¿qué hay de cierto en torno a este acuerdo que cita la ADP? Un aumento salarial de un 20%, ¿no se le ha cumplido? ¿Se acordó? ¿No se acordó? ¿Cómo pasó? Lo que dice textualmente el acuerdo es que en el mes de abril se discutiría el aumento salarial. El porcentaje nunca se afirma en ese documento que se hable de un porcentaje en particular. De hecho, lo que nosotros hemos planteado ha sido la propuesta de un incremento salarial, que es importante que la población sepa. El ministerio está dispuesto a cumplir con ese compromiso. Sin embargo, lo que está establecido, reitero, en el acuerdo es que el monto sería establecido en función de la capacidad financiera del propio ministerio y obviamente de la marcha de la economía dominicana. Nunca se estableció ningún porcentaje en particular. ¿Ustedes han establecido contacto con la ADP directamente? Bueno, ayer hicieron una rueda de prensa, se dijo incluso que el año escolar estaba peligrando. ¿Qué iniciativas han asumido desde el ministerio en contacto para contactar a la ADP, tratar de llegar a un acuerdo y procurar que no se pierdan clases? Ángelo, quiero decirte y a toda la población que nos escucha y nos ve que inmediatamente llegó el mes de abril, tal como estaba establecido en el acuerdo, iniciamos el proceso de negociación, de evaluación de las posibilidades. Efectivamente, tuvimos 2 reuniones previas para analizar la propuesta que hizo el ministerio. La comisión encabezada por el profesor Franco, pues llevó eso al conjunto del comité ejecutivo de la ADP y ellos volvieron y sostuvimos una segunda reunión para escuchar sus planteamientos y ahí fue que ellos propusieron un incremento de un 20%. Nosotros dijimos que habíamos analizado 2 escenarios posibles. Primer escenario, haciendo un incremento de un 4% en base, obviamente, a la indexación de los salarios, tomando en cuenta el proceso inflacionario del año pasado. Posteriormente, propusimos un 8% de aumento y después íbamos a tener una tercera reunión y esa tercera reunión parece que el presidente de la comisión por parte de la ADP nos transmitió al comité ejecutivo la oportunidad de suspender esa tercer encuentro por el hecho de que la ADP estaba llamando a una concentración como la que sucedió en el día de hoy. Pero nunca la negociación se ha interrumpido por parte del Ministerio de Educación. Muy bien. Mi pregunta es, ¿dónde queda el estudiantado en todo esto? Ya sabemos que hemos tenido un año muy accidentado. Yo misma veía hace algunos meses con muchísima preocupación que la cantidad de días que se ha dejado de dar clases prácticamente sumaba un mes. Terrible. Un mes de clases, o sea, perdido por una cosa o por la otra. Entonces, al final,
¿Cuál es el rol de los profesores? ¿Qué es lo que pasa con este gremio? Que no acabamos de entender que sin profesores no hay educación. Es cierto que hacen falta mejoras siempre en los centros educativos, que hay que organizar cosas en la jornada extendida. Me imagino que harán falta docentes, claro que sí, personal administrativo también, pero yo particularmente, y este llamado de hace años que estoy haciéndolo, no tiene nada que ver con política ni con partido, es una preocupación mía, porque fui de las que sudó y peleó el 4%, hija de una profesora de escuela pública soy, por demás. Entonces, Me too. mi frustración es ver que nuestra calidad educativa depende muchísimo de la calidad educativa y formativa de nuestros docentes. Pero nuestros docentes no quieren formarse ni dejarse evaluar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, mire, Miralba, lo que usted ha dicho es la realidad. Si nosotros tuvimos avance en la prueba PISA, que realmente tuvimos un avance, imagínese usted si efectivamente el calendario y la jornada escolar establecida oficialmente se cumpliera. Nuestros profesores, nuestros estudiantes, porque hay miles de profesores que son muy buenos, y nosotros, por ejemplo, que interactuamos cotidianamente con miles de escuelas públicas que tienen altos niveles de desempeño, imagínense si se hubiese cumplido o se cumpliera con el calendario y el horario escolar. Definitivamente, la educación dominicana diera un salto cualitativo de alta relevancia. Cada vez que se pierde una hora de clase, un día de clase, ¿sabe a quién se está afectando? Se está afectando a los hijos, hijas, los niños, niñas, adolescentes de las familias más carenciadas. Entonces, cuando hablamos de que hay que disminuir la desigualdad social se combate precisamente a través de la educación. Y si los niños que asisten a las escuelas públicas, estamos hablando de más de 2 millones de niños, niñas, adolescentes, se le niega el derecho a la educación por criterios, vamos a decir, reivindicativos, pero que hay que analizarlo y que siempre el Ministerio de Educación, sobre todo en esta gestión, está siempre dispuesto a analizarlo. Si decidiéramos buscar otra manera de dialogar sobre las demandas de los maestros y sin interrumpir la docencia, definitivamente, que dicho sea de paso, en el mismo acuerdo se estableció que no se interrumpiría la docencia precisamente para hacer válido ese acuerdo. Ese fue nuestro principal requisito para firmar ese acuerdo. Y en este momento la dirigencia, hay que decirlo, la dirigencia del sindicato está asumiendo el pensamiento de todos los maestros y nosotros entendemos que no es el pensamiento de todos los maestros. Número uno, el ministerio está de acuerdo con que hay que mejorar los salarios, pero tenemos que tener racionalidad en aumentar los gastos. Así, por un lado, te piden aumentar el salario de los maestros, pero por otro lado te dicen que hay escuelas que requieren ser intervenidas para mejorar sus condiciones físicas. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Se requieren libros, se requieren inversiones en lo pedagógico, y todo eso es parte de la canasta presupuestaria. Entonces, la responsabilidad de este ministerio es decirle a la población, a los maestros, a los directores de centro y a todas las personas interesadas que la transparencia con que se maneja el Ministerio de Educación implica que nosotros le digamos a la sociedad dominicana cuánto se gasta y en qué se gasta. Y resumiendo tu interesantísima pregunta, sin duda los estudios muestran que hay una estrecha relación entre
la cantidad de horas lectiva efectiva que se da en las aulas y los aprendizajes de los estudiantes. En términos simples, si se da el cumplimiento del calendario, el horario escolar con formación efectiva, vamos a aumentar considerablemente el desempeño y las competencias establecidas en el currículo por nuestros estudiantes. Oscar, uno que ve las cosas desde afuera y tal vez no conoce bien el sistema, uno entiende que como que todo el dinero del 4% para la educación se destina exclusivamente para pago de salario, o uno lo ve así. Todo el mundo está de acuerdo en que los profesionales especiales, como son los médicos y como son los profesores, necesitan devengar un salario que responda a sus necesidades económicas porque prestan un servicio vital para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, cada vez que los gremios se movilizan, la parte céntrica de su demanda es el incremento del salario. ¿Cuál ha sido el camino de incremento salarial que ha tenido la ADP en los últimos 4 años? ¿Se le ha aumentado en algún momento el salario a los profesores? ¿Cuándo se le aumentó? ¿Cuánto se le aumentó? Y en relación con esta reciente crisis, ¿cuál es la hoja de ruta que tiene el Ministerio de Educación para resolver el problema y evitar que se paralice la docencia? Ángelo, Miralba decía hace un ratito que ella marchó en su momento. Yo marché en su momento para acompañar a la sociedad dominicana y a los docentes precisamente para conseguir el 4%. Porque, y en ese momento que estábamos marchando, todos reconocíamos que el salario de los docentes era un salario pírrico, un salario que no era el correspondiente. Pero ¿qué ha sucedido, sobre todo en los últimos años? Que el salario de un profesional de la educación está, salario promedio, quiero decir, cuando usamos la palabra promedio, significa que casi el 90% de los docentes está ganando en promedio más de 63,000 pesos mensuales. Eso supera los $1,000, eso. Eso supera, oye bien, Ángelo, supera el salario de los demás profesionales universitarios en República Dominicana. Que nosotros decimos que no se merecen, sí se lo merecen y se merecen más. Claro. Pero ese merecimiento tiene que estar en contrapeso con la vuelta. Con lo que usted le ofrece con a la lo que sociedad. usted le ofrece, justamente. Entonces, si no, usted cree que la sociedad dominicana no va a apoyar un aumento salarial de los maestros cuando publiquemos, por ejemplo, los resultados de las pruebas nacionales, los resultados de las pruebas diagnósticas, los resultados de las pruebas internacionales. Cuando veamos mejoras en las ortografías, de todo lo que usamos, redes sociales, cuando veamos mejor en la lectura comprensiva, cuando nos vaya mejor en matemática, en ciencia. Pero claro que la sociedad, así como marchamos, nos vamos a levantar de pie a exigir nosotros. Exactamente. Pero no me pidas más si no me estás entregando una calidad proporcional y correspondiente con lo que está saliendo de mi bolsillo. Exactamente. Lo digo como ciudadana. Claro. La responsabilidad de un funcionario público es administrar correctamente los impuestos que pagan los ciudadanos. Y nuestra responsabilidad es hacer uso racional de esos recursos, porque esos recursos tienen que ser utilizados para alcanzar la misión de un Ministerio de Educación. ¿Cuál es la misión simple de un Ministerio de Educación? Es lograr que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes logren más y mejores aprendizajes. Ese es el propósito y todos tenemos que luchar por eso.